Amables televidentes, de nuevo con ustedes en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy tenemos como invitado al profesor, artista, subdirector de Bellas Artes, Dustin Muñoz, quien estará aquí conversando sobre aspectos que tienen que ver con educación artística, cultura, debate nacional. Démosle la bienvenida al profesor Dustin Muñoz, quien nos acompañará en este, digamos que, debate, conversación en torno a tópicos artísticos y culturales dominicanos. Bienvenido, Dustin, a tu programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Siempre, cada vez que invitamos a algo, le preguntamos quién es, aunque a ti te conoce muchas personas. De nuevo te hacemos la pregunta para que tú le digas a los amables televidentes quién es Dustin Muñoz. Bueno, saludo, profesor Odalís, profesor Fidel. Bueno, mi formación primaria, vamos a decir, es en el arte. Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes desde 1989 hasta el 2007, hasta el 97. Y luego hice estudios de filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hice maestría en metodología de investigación. Luego hice estudios el DEA de la Universidad del País Vasco, para luego hacer una tesis doctoral en estética, en la línea de investigación en estética de lo feo, en la pintura negra de Goya, para el título de doctor en filosofía de esa universidad. Cultivado en término profesional, he sido docente en la Escuela Nacional de Bellas Artes, fundamentalmente de la materia de pintura, aunque por muchos años fui profesor de dibujo, y también de la materia de lógica en la universidad y de introducción a la filosofía. He ocupado cargo administrativo en el Ministerio de Cultura. Fui el director del Sistema Nacional de Formación Artística Especializada del SINFAE desde el 2004 hasta el 2008. Luego pasé a ser subdirector general de Bellas Artes. Ahora, recientemente, en esta semana, me pasaron a la Subdirección General de Bellas Artes la dirección del Sistema Nacional de Formación Artística Especializada. O sea, por eso fue que siempre veo el programa de ustedes, pero esta semana, principalmente acabando de recibir la dirección del Sistema Nacional de Formación Artística Especializada, sentí la necesidad de venir al programa, porque hay cosas que es bueno reforzarlas, que la comunidad conozca. Correcto. Entonces, como yo trabajé en el proceso de la creación de ese nombre, que de alguna manera quedó como un poco que era necesario reforzar el nombre, en qué consiste eso. Yo pregunté incluso por las siglas. Exacto, sí. SINFAE, Sistema Nacional de Formación Artística Especializada. Ustedes saben que las escuelas de Bellas Artes pertenecían al Ministerio de Educación. Sí. Y en esa estructura, como es un Ministerio de Educación, pues las escuelas funcionaban de manera independiente. Cada escuela sometía a un plan de estudio y lo aprobaba una ordenanza. Y entonces existía, cuando estábamos en educación, un plan de estudio para la Escuela de Teatro, un plan de estudio para el Conservatorio, un plan de estudio para la Escuela Nacional de Bellas Artes. La danza. Pero sí, de la danza. Y así, incluso en los pueblos, algunas escuelas funcionaban sin plan de estudio oficial aprobado para ellas, sino que acogían el plan de estudio de una de esas escuelas nacionales y trataban de aplicarlo dentro de sus posibilidades. ¿Te refieres a San Francisco? Sí, San Francisco, Cristóbal, Santiago, San Juan, todas Santiago, esas escuelas. Todas esas escuelas. Sí, lo que tenían era una ordenanza que autorizaba su apertura, pero no tenían un plan de estudio que eran diseñados para ello. Ellos lo que hacían era que se acogían a los planes de estudio. Cuando pasan al Ministerio de Cultura, yo quiero hacer toda esta observación, porque es bueno que la gente sepa que hay cosas que avanzan, o sea, que no nos quedamos, y las cosas que avanzan y hay cosas que hay que lograr. O sea, tú tienes que tener metas. Un país en vía de desarrollo significa que hay cosas que han avanzado, pero hay cosas que hay que trabajar sobre ellas. Claro. Entonces, se ha avanzado en cosas cuando pasaron al Ministerio de Cultura, eso hay que resaltar. Entonces, cuando pasan las escuelas de Bellas Artes del Ministerio de Educación a un ministerio que no administra docencia, porque eso es bueno que la gente lo sepa, el Ministerio de Cultura no administra docencia, No administra. Y la ley le transfiere unas escuelas, pero una ley que no hace ninguna referencia a ese capítulo. Claro. Entonces, ahí surge la necesidad de crear un sistema de escuela, o sea, una estructura que permita darle respuesta a la parte docente de ese nuevo ministerio. Y en el 2002, yo no estaba todavía en la administración, o sea, no era yo que lo dirigía, se creó el Sistema Nacional de Escuelas de Bellas Artes. Recuerdo, fue cuando la gestión del ministro Raful. De Tony Raful, exacto. El ministro Raful. Cuando a mí me nombran para esa responsabilidad, se llamaba así, Sistema Nacional de Escuelas de Bellas Artes. Y producto de una transformación curricular que se trabajó en esa gestión, que terminó con un reglamento de la formación artística especializada, es que cambia de nombre. O sea, nos dimos cuenta que debía ser más abarcador, que no podía ser solamente de escuelas de bellas artes, sino
que habían otras instancias dentro del ministerio y dentro de Bellas Artes, como la Supervisoría de Academia de Música, que estaba fuera de ese sistema de Escuela de Bellas Artes. Y lo que se creó fue un sistema de formación artística especializada que abarcara toda la enseñanza para poder tener planes de estudio que no fueran limitados a una escuela, sino que fuera el plan de estudio oficial y que la escuela que estaba en condiciones lo pudiera aprobar, lo pudiera aplicar. Con ese espíritu nace. Y entonces a partir del 2006, después que el Consejo Nacional de Cultura aprueba este reglamento, es que comienza a llamarse Sistema Nacional de Formación Artística Especializada, que recoge todas las escuelas de Bellas Artes y las academias de música. Y todos los programas especiales que el ministerio quiera que se orienten bajo esa reglamentación. Se avanzó en eso, en que a partir de ese momento, del 2006, hay un plan de estudio oficial de música, que no importa qué escuela, o sea, para cualquier escuela que tenga las condiciones para... Que la pueda administrar. Exacto, para aplicar ese plan de estudio. Desde el punto de vista docente. Desde el punto de vista docente. Se avanzaron en otras cosas, producto de ese mismo sistema que detectó muchísimos elementos, producto de los años que ya teníamos en un ministerio que no administraba docencia. El mismo profesor Odalí jugó un papel importante en la titulación de nuestros profesores. Eso fue un programa que se avanzó. Hay que reconocer que se avanzan cosas. Cuando profesores, bachilleres en servicio, y luego se tituló con clases y todo. La Secretaría de Cultura aportó. Cuando hicimos el estudio, miren, este foro de enseñanza artística se hizo en el 2005. Ese foro antes todavía no se llamaba Sistema Nacional de Formación Artística Especializada, sino de Escuela de Bellas Artes. Se hizo ese foro nacional sobre enseñanza artística. Y se discutieron muchas cosas. Ese día en mi exposición presentaba que solamente el 10% de nuestros profesores tenían licenciatura en el 2005, el 10%, y la licenciatura no era especializada, era una licenciatura, por ejemplo, yo como profesor, una licenciatura en filosofía, y así profesores con licenciatura en economía. O sea, teníamos una situación, porque, bueno, desde el 97, cuando estábamos en educación, la ley decía que todos los profesores tenían un plazo de 4 años para hacer licenciatura, pero nosotros antes de que se terminara el plazo pasamos al Ministerio de Cultura y no se le dio seguimiento a eso. Todavía en el 2006 estábamos al margen de la ley, en ese sentido. Entonces comenzamos el programa, una conversación con la universidad, y se hizo el plan de titulación de profesores en servicio, el primer plan de titulación de profesores en servicio. Incluso la misma universidad no tenía una plataforma para programas especiales. Se creó con eso. O sea, ¿producto de qué? De nosotros darnos cuenta que nosotros tenemos realmente cosas que avanzar. Y en ese plan se lograron licenciaturas en el área de teatro, de arte visual y de música. Como la universidad no tenía artes escénicas, debimos firmar un convenio con la Universidad Rey Juan Carlos. Son muchos los profesores en esa área de nuestras escuelas que han logrado la licenciatura y la maestría. Ahora posterior. Y ahora incluso la universidad está participando también, y nosotros, con becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, una cantidad de profesores ahora van a comenzar también, y de egresados, van a comenzar con un convenio que hay con la Rey Juan Carlos. O sea, que se ha avanzado en ese sentido. Dusti, déjame decirte que incluso antes de eso que tú estás diciendo, nosotros enviamos profesores y profesionales del cine, medios audiovisuales, y se graduaron. Muchos se quedaron, otros vinieron. Pero incluso producto de esos convenios, nosotros tenemos nuevos licenciados y maestros, o sea, con título de maestría profesionalizante en el sector, que están laborando en las escuelas. Producto de convenios y acuerdos, porque este país no tiene muchas posibilidades desde el punto de vista del marco, la plataforma académica, porque existe eso que tú dices, profesores que laboraban allí, que laboraban o sin título, o con un título profesional medio, que eran emitidos por la misma escuela donde se graduaron, pero no al nivel. Por eso era importante hacer aquel curso donde no participaron, lamentablemente, otros, pero participaron también personas que están incluidas en la narrativa docente, que habían hecho estudios universitarios, pero a nivel técnico. Universitario, pero a nivel técnico, que tienen que completar una licenciatura, porque ya para el Ministerio incluso de Educación y el de Educación Superior, nada que no esté avalado por estudios fundamentales no será tomado en cuenta, y el sistema está tendiendo a sacar y excluir. Eso es bueno que también... y la misma universidad, nosotros tenemos que darnos cuenta qué nivel ha estado nuestro sector en la enseñanza. Fíjese que la Facultad de Arte como tal viene a aparecer, y la licenciatura la licenciatura aparece en el 90, o sea, 20 y pico de años después. Para que el público nos entienda, cuando hablas de la titulación de la licenciatura, nos estamos refiriendo
a los profesores de Bellas Artes, graduados de Bellas Artes, Sí. con un nivel técnico Sí. que no poseían un nivel de licenciatura en diversas áreas como artes plásticas, teatro, música. No, pero más delicado todavía. danza. Incluso Sí, y que en la Universidad Autónoma Sí, pudieron, gracias sí, a ese sí. plan, realizar su licenciatura. Sobre Y la base del convenio con la Secretaría sobre de la base de ese Cultura. convenio con la Convenio Secretaría entre de la Cultura. Secretaría de Cultura Y y algunos ese- de ellos graduados ya de licenciatura, que fueron técnicos, ahora son licenciados, se encuentran haciendo su maestría. Claro, pero nosotros administramos. En Sí, la maestría en ahora artes están visuales. cursando maestría, Sí, en, en artes incluso visuales. ya, sí. Pero otro elemento también, que producto de lo mismo que hablaba, que como las ordenanzas, los planes de estudio se le aprobaban a escuelas, muchos de los profesores de nuestras escuelas en el interior no tenían ningún tipo de titulación oficial, porque ellos estudiaron en una escuela que no tenía una ordenanza aprobada. No. Y nosotros tuvimos que hacer en el 2005 hasta el 2007 un plan de titulación interna, con un plan donde las escuelas nacionales pudieron darle titulación a nuestros propios profesores que no la tenían. O sea, no tenían un grado técnico. No, nada, no, ninguno. porque No en la- tenían nada. Tenían experiencia de vida y tenían Experiencia, conocimientos relevantes, un trabajo pero no culto, sí, tenían claro. Permítame aclararle en ese sentido. Mira, Sí. en las escuelas de, por ejemplo, el Liceo de San Cristóbal, Sí. que era dependiente de la Secretaría de Educación, tal y Sí, sí, como también. dice Dustin, tenía profesores que habían terminado esa misma escuela, pero era una escuela Sí. que no tenía una, como dice Dustin, una ordenanza. Una ordenanza. titulación, porque el mismo Estado realmente ha descuidado eso. Lo primero que tenía que hacer el Estado era, las personas, no importa en cuál escuela se graduara, a nivel técnico, tenía que ordenarle su título, Título, como tal, claro. porque es lo Sí, mismo, sí, o sí. sea, para que él pueda ser profesor de dibujo, que era Sí. lo que prácticamente obtenían los absolventes de la Escuela de Bellas Artes, profesor de dibujo o graduado de arte escénica, Sí. que es el que tengo Sí, sí. yo, por ejemplo, Sí, en el sí. 75. Sí. Entonces, pero que ahí daban título en Bellas Sí. Artes. Sí, Yo tengo sí. mi título Claro. y el, pero que el Estado te Sí, daba sí. el de educación. El de Luego educación, claro. te daban una especie de diploma como el de bachillerato que dice, como si fuera un bachillerato en teatro. O sea, Medio como esa quiera. persona tenía una experiencia de trabajo, Experiencia de vida y conocimientos una relevantes. experiencia Sí, cultural, sí, sí, sí. a nivel de aprendizaje, de enseñanza, pero no poseían el grado, grado sí, técnico. no. Era un problema. Entonces, no podían ejercer de manera... Volvamos Todo entonces. esto viene al Reglamentado. asunto de que salió el tema de los salarios, de lo que se ha determinado en los últimos tiempos respecto a pagar por hora. Quiero que esa contextualización primero, para Sí. que se entienda por qué teníamos que dar paso en ese sentido. O sea, si nosotros no tomábamos en cuenta todo eso y regularizábamos, profesores que la culpa no era de ellos, sino precisamente de debilidad del Estado. Debilidad. Siempre. O sea, hay momentos donde tú tienes que estar atento, ¿qué está pasando? Y hacer un compromiso con el futuro. Tú no puedes seguir apegado al que en el pasado fue así. No, tú tienes que dar pasos. Porque si no, si tú te quedas solamente con la crítica desde lejos y no vas dando pasos concretos sobre eso, tú no lo vas a resolver los problemas. No se resuelven así. Entonces, nosotros pasamos de una secretaría que se llamaba, recuérdense, o por lo menos gran parte de nuestro tiempo en ella era Secretaría de Educación, Bellas Artes, Bellas Artes y cultos. Cultos, sí. Y cultos. ¿eh? O sea, bueno, desde la fundación de la República, desde el 44 hasta el 1931. Desde el nosotros, 42, cuando se creó la Escuela de Bellas Artes, tiene eso Exacto. por disposición del No, pero si vemos No, él va más el allá, contexto histórico, Ah, no. Odalí, mire, si nosotros vemos del 44, para ver las escuelas de Bellas Artes, 1844. de 1844 hasta el 31, la 1931, educación dominicana Sí, claro. estaba incluida en un Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, así era que se Así llamaba. era, Y fue en el 31 que pasó Sí. a la Dirección General de Direcciones Enseñanza, Generales. a la Superintendencia General de Educación. Pasa lo que tiene que ver con la instrucción pública y Bellas Artes. Eso fue un paso en el 31, pero ya existían liceos oficial como el de Ravelo, de música, desde La 1908. Secretaría de Educación ya Sí. se había conformado. No, en el 34, es en el Sí. 1934 que se crea la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. Pública y Ok. Bellas Artes. O sea, ya nosotros ahí comenzamos a tener realmente una consideración desde el punto de vista de la organización del Estado, Sí. porque aparecemos en una secretaría que administra educación y ahí aparece Bellas Artes. Y desde ese año es que se llama Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. Pero ya en el 4 años, 31, exacto. Pedro Enrique Jureña, que lo habían traído de Argentina, Sí. era el secretario y ya se estaban confirmando precisamente esa secretaría. Sí, y había sí. plan hasta de maestros que Sí, tenían sí. que tener. Pedro Enrique Jureña tuvo ese mismo problema al llegar aquí, luego hasta que se marchó. Sí. Entonces, como ya existía una Secretaría de Educación y Bellas Artes, en el 40 se crea la Dirección General de Bellas Artes para
ya realmente darle un seguimiento específico. Ahí son los primeros pasos, vamos a decir, del Estado, para darle un seguimiento a la parte artística, tanto en el área de difusión como en el área de formación. Para formalizar la enseñanza Pero artística. quedó con esas condiciones de que era en las escuelas del Distrito Nacional, las nacionales, la de teatro que se creó en el 46, la de música, el conservatorio, y la de artes visuales que fue en el 42, las dos. Sí, Tanto el conservatorio como la Escuela Nacional de Bellas Artes fue en el 42. La de danza es que aparece en los años 90, aunque estaban las experiencias producto del Ballet Nacional y todo eso. Sí. Duty, te tenemos que interrumpir porque tenemos que dar paso a otros compromisos y seguiremos hablando en el próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hoy, cultura, educación, debate nacional. Usted puede seguirnos cada semana a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido semanal de lo mejor de la arte y la cultura dominicanos en contexto y en movimiento. Página Abierta con el Arte y la Cultura. Es interesante, es importante también, es útil esa contextualización. Sí, y además esas informaciones. Ese marco histórico que tú trazas sobre el origen de la Secretaría, o de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura y de las escuelas de Bellas Artes. Que Duty siguiera sí, ahí mismo. por supuesto. Sí, o sea, yo le hago ese contexto porque ¿quién se iba a imaginar? O sea, quizá era difícil que en el 31, en 1931, la gente se imaginara lo que iba a pasar con el arte en la República Dominicana. Pasaron acontecimientos que el Estado tiene que darse cuenta de lo que está sucediendo y también los actores en ese momento también darse cuenta de lo que estaba sucediendo para tú aprovechar, porque se constituyen en oportunidades. Fíjate, en el 34 se crea esa ley que aparece, Secretaría de Estado de Educación y Bellas Artes. Ya Bellas Artes aparece en un ministerio de Educación. Sí. Entonces, bueno, 6 años después se crea la Dirección General de Bellas Artes. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Bueno, muchos artistas europeos llegaron a final del 30 a la República Dominicana. Además llegó este dominicano Rafael Díaz Niese, con ese nivel de formación que era egresado o sea, estudió Bellas Artes en la San Fernando y además tenía estudios. Filosofía, medicina, graduado. O sea, tenía un nivel, era subsecretario de Educación a su llegada y pasó a ser el primer director general de Bellas Artes. Una persona con ese conocimiento, de conocimiento de causas del sector, pues puede impulsar un proyecto interesante. O sea, se crea la Sinfónica Nacional, se crea la primera Bienal, se crean las exposiciones ambulantes, llevándola a todo el país, se crea el Coro Nacional. Y los concursos, las escuelas de Bellas Artes. O sea, un movimiento en esos 10 años que duró como director que permitió una consolidación del sistema, de la enseñanza. Una consolidación no solamente en el área de la formación, sino también de la difusión del arte por esas instituciones que surgen en ese momento. Entonces, lamentablemente muere joven. Díaz Niese. Sí. Bueno, el trabajo fue tan importante, ese trabajo, que a 2 años de su muerte ya se estaba construyendo el Palacio de Bellas Artes que hoy tenemos. O sea, fue realmente una época importantísima y que fue producto de acontecimientos que sucedieron ahí que el Estado lo aprovechó. Incorporó a ese personal que estaba en el país a la docencia, o si uno se queda ajeno a eso, pues sencillamente comienzan los recelos. Sí. Es que son extranjeros, esto. Sencillamente hay que aprovechar los momentos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hago este comentario? Bueno, desde el mismo momento en que se crea la ley 6697, nosotros estábamos en educación, pues ya no se llamaba, ya dejó de ese mismo momento, desde el 97, dejó de llamarse Secretaría de Estado de Educación, Bellas Artes y Culto, porque recuérdense que culto apareció en los años 50. Seguro. Se le agregó a la Secretaría lo de culto. Cultos. Sí, hasta quiere decir, no es que es cultura, sino religión. Exacto. Tiene que ver. Ahí estuvo lo del concordato y todo eso. Sí, bueno, cultos. Sí, pero entonces, en el 97, cuando se crea la nueva ley de educación, se llama entonces Secretaría de Educación y Cultura. Bellas Artes ya quedó dentro de un área de la Secretaría. Y ahí la estructura académica
pues define lo que es la política preuniversitaria a nivel de educación y dice que está constituida por niveles, modalidades, ciclos y subsistemas. Nosotros pasamos a ser un subsistema dentro de la estructura académica del Estado Dominicano, pero pasamos a un ministerio que no hace, un ministerio que tiene una ley que no hace ninguna referencia a la enseñanza. Que nosotros los actores que estábamos implicados somos los llamados a hacer la propuesta. No es desde otro sector, no es desde fuera, Sí. no, somos nosotros que conocemos el sector y hemos pasado. Debemos jugar un rol importante ahí. Entonces, inmediatamente llegamos al Ministerio de Cultura, se comenzó a visualizar cuáles son las características realmente que a nosotros, con las que nos debemos identificar. Por ejemplo, con relación al pago de nuestros profesores. Se hacía el comentario que todos los profesores de Bellas Artes dan 6 horas. No, no todos los profesores de la Escuela de Bellas Artes dan 6 horas. No, hay profesores que dan 9 horas, hay profesores que dan 12 horas, hay otro profesor que da asignatura de 3 horas y tiene 2 sesiones, o sea, y hay profesores que tienen una asignatura de 6 horas y otra de 3 horas. Y de práctica también. De práctica. O sea, es un personal muy variado. Es cierto que en algunas escuelas todos los profesores pueden tener, todos, por la naturaleza, por el plan de estudio de la asignatura, pueden tener 6 horas. Pero no quiere decir que el sistema completo, que tiene 317 profesores a nivel nacional, nosotros lo podemos valorar así, ni todas las escuelas son iguales. 317 profesores. Sí, a nivel nacional, en nómina, además de los contratados. Estamos hablando de 4 grandes escuelas. Sí, 4 grandes Que escuelas. son para que el público entienda. Sí, vamos a explicarle. Sí, tenemos público, música. Las 4 escuelas de Bellas Artes. Sí, tenemos música, danza, teatro y artes artes visuales. plásticas. En artes visuales y en teatro hay características diferentes. Nosotros podemos recibir estudiantes con el 8º aprobado. Pero en música y en danza se necesita temprana edad. Y tú no puedes tener el mismo tipo de carga de créditos para un estudiante de nivel medio que para un estudiante de nivel inicial o básico. O sea, son características distintas. Infantil en la época de nosotros. Entonces, eso hace que nosotros, desde que se creó el reglamento, que estamos definidos en nuestro reglamento desde el 2006, cuando nos aprobó el Consejo Nacional de Cultura como un subsistema del sistema educativo dominicano. Subsistema. Sí, un subsistema. Porque el país tiene 2 leyes en términos de educación. La ley de educación superior y la ley de educación preuniversitaria. Claro. Nosotros, aunque estemos administrados en el Ministerio pasemos a ser administrados por el Ministerio de Cultura, como escuela y como profesores y como estudiantes, nosotros estamos parados en la ley de educación preuniversitaria. Ahí no nos vamos a perder. Que alguien no lo entienda, ese es otro problema, pero nosotros no podemos estar al margen de la ley de lo que corresponde a la educación. Sí. Entonces, la ley nos tiene contemplado como un subsistema. Que miren que aunque se aprobó en esa ley los bachilleratos en arte, se define lo que es un subsistema, que son grupos específicos por edad o por excepcionalidades, o sea, por una educación especial. Y eso es lo que nosotros hacemos, una educación especial. Eso está en la Ley General de Educación Preuniversitaria. Sí, pero hay diferencias. Ese lo administra educación, los bachilleratos en arte es de educación. Es de educación, porque no sí, es... Como, nosotros somos... Como los generales o técnicos. Entonces la ley define lo que es la modalidad en artes, que eso es para los bachilleratos en arte y lo administra educación y lo imparte educación, y el Ministerio de Cultura entonces tiene las escuelas de Bellas Artes, que es un subsistema del sistema general de educación, que está en la estructura académica. Sí. Ahora bien, como somos un subsistema, tenemos características distintas. El profesor de educación tiene tandas, pero una tanda de un profesor de educación es todos los días, 5 días de la semana, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En el programa ahora de la tanda extendida. De la tanda extendida. Sí, que es un hecho que está ahí, que nosotros no lo podemos obviar. Anteriormente era de 2 a 6 de la tarde. De 2 a 6. Y también de 8 a 1 y de 2 a 6. Así funciona la Escuela de Bellas Artes. Sí. Que no funciona matutino, sino vespertino. Sí. Y llegan, desde las 2 hasta las 8 de la noche y algunos días hasta las 7, dependiendo de la asignatura y dependiendo de las edades. Antes, la primera vez era hasta las 6, ahora se ha extendido un poco más. Se ha extendido más, se han puesto más materia, ha cambiado el plan de currículo, el plan de estudio. Sí, entonces, ese profesor de educación, aunque nosotros debemos siempre tener el modelo de educación para regirnos, pero tiene características distintas. Nuestro profesor se parece más al profesor universitario, porque él no llega como el profesor de educación desde las 8 hasta las 4, sino que él llega a las 5 a dar una asignatura y se va. Él puede llegar a las 2 hasta las 4, o sea, no todos los profesores entran y tienen el mismo horario. Entonces, porque allí existe el sistema de tarjeta, de quintos, de cosas. Sí. Que yo escuchaba también que se mencionó de la tarjeta en sí no cambia en nada. Si se determina por hora, porque hay una tarjeta... Por ejemplo, como subdirector yo tengo una tarjeta, pero la secretaria mía tiene una tarjeta también. Los montos son diferentes de acuerdo al compromiso que tú asumes con la institución. O sea, eso del hecho de la tarjeta no es el caso. Entonces, desde que se hizo el reglamento,
y se hizo una resolución. En el 2008 hay una resolución de que nosotros íbamos a asumir más las características que se dan en las universidades. ¿Por qué? Porque nuestros profesores tienen un compromiso distinto al de educación. No podíamos seguir ese modelo. No. Se es injusto si tú le pones el mismo monto de sueldo base a un profesor que tiene 6 horas y a uno que tiene 12. Y el trabajo, la naturaleza del trabajo es diferente. Claro. Entonces, como tenemos profesores con 6 horas, otro con 9, otro con 10, otro con 6, tenemos que tener ahí realmente un modelo que permita que sea justo. Y lo que se ha establecido es un sueldo base por hora. Y se ha determinado pagar 625 pesos la hora, que me parece bien, es competitivo. Eso es sin contemplar incentivos. Eso es para establecer el sueldo base. Yo mismo en la universidad, profesor, incluyéndome los incentivos de doctorado, la hora me la pagan a 623 pesos. Ahora bien, Incentivos de doctorado que no son más de 3.000 pesos. No. Eso es lo que le quiero Pero decir, que eso es lo que nos dan a hace un nosotros. tiempo Eso es lo eran que nos dan. 1.600, Eso es. 1.400. Y lo Sí. subieron a 3.000, que es también Sí, deshonroso, claro. Sí, claro. hay que decir. bueno, Ya. en la universidad, a un profesor que le exigen para estar en aulas, maestría, Maestría, sí. se le está pagando el Estado Dominicano, 625 pesos la hora, incluyendo los incentivos. Nosotros entendimos que 625 pesos la hora a un profesor, sin incluir los incentivos, era entendiendo que es un sector especializado, que hay que desarrollar, entendimos que era un monto competitivo. Eso no es una imposición del ministerio, es una discusión desde el 2008, no depende ni siquiera de esta administración, sino desde antes estaba aprobado eso, y sin embargo no se había podido aplicar. Ahora, sobre esa base, sobre ese sueldo base, lo que debemos trabajar son los incentivos. Incentivos por formación, Sí. por experiencia de vida como artista y también por años en servicio. No es lo mismo que Sí, una persona claro. que tiene 10 años gane lo mismo que Solo otro que hace tiene eso. 20 y así sucesivamente. Sobre eso hay que trabajar. Pero la propuesta que se ha hecho ahora es de que los profesores reciban un sueldo base pagándole a 625 pesos la hora. Eso es lo que se ha determinado y se ha dicho públicamente. El orden, en qué fecha entra cada escuela. Ya hay escuelas que lo recibieron, hay otra escuela que lo reciben este mes, hay otra escuela que lo reciben en septiembre, otra escuela en octubre, porque así fue. Escalonadamente. Y en noviembre se termina de completar todo el personal docente con un sueldo base por hora de 625 pesos la hora. Con relación, ellos decían de los demás sectores, es que cada sector dentro de Bellas Artes, yo soy su director general de Bellas Artes, aunque ahora me voy a concentrar, sigo siendo su director general de Bellas Artes, pero me voy a concentrar en la parte de la formación, porque hay muchas cosas ahí realmente que atender, que darle seguimiento. Pero yo venía trabajando en todo el proceso de las diferentes instituciones, que cada compañía tiene sus características especiales, no podemos juntarlo todo, eso hay que entenderlo. O sea, el coro tiene una característica y tiene que hacer un proceso para someter una propuesta para que su aumento sea en base a lo que es el coro, pero lo tiene que hacer la institución que conoce del caso. No puede esperar que venga desde arriba una solución para todos. Esa ha sido nuestra propuesta. Lo de por qué se resuelve primero lo de los docentes, porque los docentes, se hizo primero lo de los docentes, acudieron al llamado más rápido, los docentes llevaron su expediente y permitieron que se hiciera una evaluación. Para eso había que hacer una evaluación. No una evaluación para perseguir a nadie, porque nadie se va a votar por eso. No, es para determinar quién está dando 6 horas, quién está dando 12, quién tiene 5 años, quién tiene 10, quién tiene 12, quién tiene formación. No, el nivel también, el nivel influye. no, porque No, para ver quién tiene alguien con licenciatura, maestría. Porque hay que organizar esa narrativa. Porque Claro, eso- por Porque hay que hacer un presupuesto. O sea, tú tienes que decirle a las autoridades que van a someter el presupuesto, tú tienes que decirle, mire, para incentivos es este monto, por años en servicio es tanto, por formación es tanto, por experiencia como artista, que se le tomaron todos esos criterios en cuenta. También. Pero también por las horas, decirle, mire, es que tenemos este profesor. Si nosotros mismos, si vienen personal de Bellas Artes, profesores de Bellas Artes, y dicen en un programa que todos los profesores de Bellas Artes no dan más de 6 horas, pensarían los administrativos del ministerio que le estamos mintiendo cuando le decimos que hay profesores de 6 horas. De 12 o sea, horas. que le está mintiendo desde la función de Bellas Artes. Sí, claro, porque si nosotros que le mandamos a ellos diciendo que hay profesores que dan 12, que hay profesores que dan 9 y 10, y nosotros le estamos diciendo de manera oficial que es así, porque esa es la verdad, porque eso es así. O sea, los que hasta ahora... Sí, y un profesor nuestro viene a un programa y dice que no, que todo el mundo da 6 horas, dirían las autoridades, pero desde Bellas Artes los técnicos que hacen los estudios y las evaluaciones están mintiendo. Es menos que hay que darle que lo que están diciendo. O sea, eso no nos hace ningún favor, porque hay que ser justo con la... Eso está bien. Pero déjame decirte que, de hecho, esos profesores vinieron con un... Nos referimos al público, o sea, a nuestros invitados la semana pasada, Sí. que Miguel Ramírez y Ernesto López, artistas plásticos, teatristas, que son
artistas y además docentes de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Sí, para es bueno recordar. que se sepa que ellos han venido aquí con la Sí. intención de que se resuelva, porque tú sabes que hay un conflicto. Sí, sí, sí. Un conflicto abierto que ha durado tiempo y que incluso ha fragmentado un poco. Entonces, ellos vinieron a aclarar, pero vinieron con ánimo de que como que se resuelvan las cosas. Sí, yo creo que no sí, nada que- más con ánimo de decir, de acusar. Pero, Sí. ¿qué pasa? Que hay unas debilidades que, como tú dices, que están, y como sabemos nosotros, que están desde el Estado, porque es un Sí, asunto sí. endémico Sí, sí. nuestro, que hay que irlo organizando. Pero yo creo que fuera de todo, ahí se podría llegar a un acuerdo, porque fíjate que ellos dicen que el problema no es que ellos quieren que le aumenten el sueldo, sino que tengan atenciones para que las condiciones cambien. Sí, Algo sobre que me todo. parece Sí, sí. justo, Sí, sí. docente, No es correcto. y yo creo que No, se es que- inscribe es que- dentro de lo que tú mismo estás No, es que, diciendo. o sea, lo que han estado demandando nuestros profesores y todo el personal, eso es justo. ¿Por qué? Porque y hago énfasis en la parte docente, porque ¿cuántos aumentos han recibido los profesores del Ministerio de Educación después que nosotros salimos del Ministerio de Educación y pasamos cursos? Son muchos los aumentos. Y sin embargo, en el sector docente de cultura, los aumentos solamente se daban cuando se hacía un aumento general. ¿Tú O sea, el ves? último aumento que Pero nosotros... Austin, ellos dicen... El último aumento que recibieron los docentes fue producto de un aumento general. Sin embargo, el Ministerio de Cultura desde el año pasado viene poco a poco haciendo un aumento en los profesores. Sí, en el año pasado, el 86% de los profesores ganaba menos de 15,000 pesos, el 86% de nuestros profesores. Sí. Claro, por la cantidad de horas me refiero, que dan también, Sí. no es igual que el de educación. Sí. El 86% ganaba menos de 15,000, pero hace un mes, cuando volvimos a hacer el estudio, tenía el 20% ya había, pasado a más de 15,000 pesos. Sí. O sea, porque venía un aumento paulatino, Gradual. Escalonado. Ahora, para noviembre, el 100% de los profesores debe estar por encima de 15,000 pesos. Duty. Por 15,000 o por encima de 15,000, no menos de ahí. O sea que se ha venido avanzando y hay un programa escalonado para resolver esa situación. Lo que quiero decir es que nosotros, todo el sector, debemos tener una posición unificada, estudiar, conocernos bien, porque entonces son los mismos profesores que me llaman y me dicen, pero es que ellos están diciendo que todos damos 6 horas y no es justo. Porque ellos dicen que lo van a perjudicar cuando dicen que ellos dan Sí. 6 horas cuando ellos están dando 12, porque Sí. podrían tomar una decisión, decidir que bueno, si son todos y lo dicen ellos, que lo están defendiendo, Sí. ¿por qué no escucharlo? ¿Usted me entiende? Dustin, mira, yo creo que tú estás aportando algo que es claro y puede haber incluso un acuerdo. Pero vamos con los compromisos y esa parte tú nos la dirás tranquilo con el tiempo. Si tienes que venir otra vez, este Bueno. programa está aquí para ti. Gracias, profesor. Amables televidentes, hasta nuestro próximo segmento. Amables televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy, cultura, educación, debate nacional. Usted puede seguir esta entrevista y puede ver esta entrevista con Dustin Muñoz, artista plástico y subdirector general de Bellas Artes, a través de las redes sociales, porque allí estamos en YouTube, Facebook y Twitter, con el contenido semanal de lo mejor del arte y la cultura dominicanos en contexto, que es su programa, Página Abierta con el Arte y la Cultura. Bueno, sí, entonces desde el año pasado... O sea, hay un aumento Sí, sí, sí. gradual. Ya, la de la parte docente en noviembre ya queda resuelta. Las de las compañías pueden quedar resueltas también. Lo que pasa es que las compañías tienen que hacer su evaluación específica para ser justo con los integrantes de las instituciones. O sea, el coro no es solamente cantante, sino que hay pianistas. O sea, tiene una estructura y usted tiene que hacer la propuesta concreta de cuánto debe ganar cada uno de ese personal de acuerdo al rol que juega dentro de la institución. Ellos deben hacer su propuesta para que se vea el número, el monto, ¿qué implica eso? Lo mismo lo tiene que hacer los cantantes líricos. O sea, cada orquesta institución... sinfónica. Sí, bueno, en el caso de no, la orquesta no, la sinfónica sinfónica tiene no una... está. sí, No, pero no, ya no, esa no está en... Sí, pero dentro esa no de- está incluida. Sí, entonces, lo que le quiero decir es que los docentes tienen una característica especial y la tenemos que resolver como tal, como son.
nosotros optamos por el modelo de universidad, en el sentido de que se le pague por hora, no por tanda como en educación, porque nuestros profesores no asumen tanda, no asumen el mismo compromiso. En educación todos asumen el mismo compromiso docente, nosotros no. Un profesor asume un compromiso de 6 horas, otro de 12, y por tanto hay que hacerlo en ese mismo. Tenemos que avanzar, o sea, lo que es un logro no podemos verlo como un fracaso. Nosotros tenemos que ver que eso era lo que nosotros queríamos. Fue eso lo que decidimos nosotros hace unos años y no se había podido aplicar. Ahora cuando se aplica, entonces no podemos decir, no, nosotros queremos que sea por tarjeta. Tenemos que dar el paso, tenemos que avanzar en ese sentido. Sí. No podemos quedarnos siempre con porque así era, entonces lo vamos a aceptar así. Debemos cambiar ese modelo. El modelo que a nosotros nos conviene es el modelo de que a cada quien se le pague de acuerdo al compromiso que asuma con la institución. El ideal es que nuestros profesores poco a poco vayan integrando más asignaturas, el que quiera hacer carrera docente, o sea, que luego alguien pueda asumir 18, que luego pueda asumir 24 horas semanales. Bueno, ese es el ideal, pero ahora mismo se está poniendo que no acepte menos de 6 horas, o sea, que el que asuma una carga como docente, de 6 en mínimo 6 horas en adelante, sí, y máximo le hemos puesto en esta etapa 12 horas, porque bueno, para que los otros que tienen 6 quieran asumir docencia, la puedan asumir y no cargarle a uno 20 horas y dejar a otro con 6 que quería lo mejor. No, y cosificar ese tipo de trabajo. Hay una se cosa, ha hecho eso. Este aumento, esto es importante que se sepa también. Con este aumento que se está haciendo, habrá un aumento en el monto conlleva también el aumento de secciones para profesores. O sea, esto no solamente es un aumento de los profesores que están actualmente. Esto va a implicar de aquí a noviembre un aumento de 43 profesores más en la nómina, que hace años que estaba frisada, que no se aumentaba la cantidad de profesores. ¿Por qué? Porque se aumentaron 260 horas, que profesores nuestros en esta evaluación querían tener más asignación que la que llevaban en el año escolar pasado. O sea que en eso también se avanza. Tú vas a tener 8.000 horas de clase en el año escolar, que el año pasado no lo teníamos, producto de esto. O sea, claro, hay que ir incorporando poco a poco profesores a nuestro sistema que tiene frisado 317 desde hace años. Ahora van a entrar 43 profesores, aunque sean los mismos profesores que están asumiendo esa carga de docencia, pero se tiene que interpretar que es un aumento de horas que el ministerio ha dispuesto en este aumento. Dustin, yo lo que veo en todo esto, veo buena voluntad de parte de los profesores, veo buena voluntad, por lo menos desde la subdirección de Bellas Artes, porque la está dirigiendo un académico, una persona que conoce, tiene propiedad con respecto a lo que dice. Y además un artista, vamos a decir eso, porque eso vale más que cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿de dónde se ha generado el malestar? Donde hay músicos, teatristas, artistas visuales, con una protesta que ya lleva un cierto tiempo. Entonces, habría que ver de dónde parte eso, porque si fuera solamente conocer eso que está aquí, que prima facie es bastante, ¿qué te digo? Bueno que se conozca y que sobre todo la audiencia lo conozca. Pero entonces, ¿por qué se genera esto de una huelga y con un malestar que dirán los amigos televidentes? Bueno, pero si es como se está hablando y como se ha hablado anteriormente, ¿cuál es el meollo? ¿Por qué esta huelga y este malestar? Nosotros queremos saber cuál es tu apreciación sobre eso. Bueno, hacíamos esa introducción del asunto de pasar de educación a cultura. Hay una revolución educativa en marcha en la República Dominicana, independientemente de que en términos filosóficos la gente pueda tener una apreciación, pero el hecho es que hay una cantidad de recursos que se han estado destinando a educación que no se daban años atrás. O sea, eso comenzó en el 2012, pero se aplicó en el 2013 porque es el primer presupuesto que da respuesta a un 4% por la educación. ¿Qué ha pasado ahí? Nosotros veníamos de un ministerio, nosotros pertenecíamos a aquel ministerio. Durante esos años nosotros vimos administrábamos la misma precariedad, vamos a decir. Claro. Veíamos un Ministerio de Cultura que en el área de la docencia tenía debilidades, pero veíamos un Ministerio de Educación que también se quejaba porque no recibía el % que le correspondía por ley. Entonces, tanto nosotros en el Ministerio de Cultura no recibíamos, y todavía no se recibe, lo que dice la ley, por lo menos que debemos aspirar, a un 1% del presupuesto. O sea, todavía en cultura eso no se cumple, pero sí es un hecho que el Ministerio de Educación ha recibido eso. Nuestros profesores ven allí el espejo y han visto cómo el profesor del Ministerio de Educación ha ido recibiendo unas reivindicaciones y también ha ido dándose cuenta de la construcción de una cantidad de aulas y todo eso. Sí, y eso hace, exacto, eso hace que nuestros profesores
que son profesores del Estado Dominicano, Claro. observen eso, cómo ha ido mejorando la calidad de vida del docente de aquel ministerio, cómo ha ido mejorando los espacios donde se desempeña, donde se ofrece la docencia, y eso hace que comience un movimiento para exigir lo que entiende que le corresponde. Y es así. O sea, el Estado ahora mismo necesita también las escuelas de Bellas Artes para este proceso de la revolución educativa. Necesita realmente, para la educación artística escolar se necesitan profesores, para el bachillerato en arte, para la tanda extendida. Y nosotros constituimos la cantera natural para suplir ese personal. Esa es una realidad que está ahí. Entonces, sí. Entonces nuestros profesores ven cómo mejora la condición allí y la de ellos se mantiene. Sí. Y eso hace que realmente se generen una cantidad de exigencias dentro del ministerio que son justas. Y el ministerio entiende eso y ha estado también procurando de que, mire, la inversión pública del Estado Dominicano por estudiante en este año que está corriendo, la inversión pública por alumno al año es de 60.000 pesos en la educación escolar. En la tabla, por lo menos, de propuestas. Sí. Y en la inversión pública, en el estudiante de arte, es de 12.000 pesos por alumno, hasta hace 2 meses atrás. Sí, hay un decalaje. Claro, ahora en noviembre eso va a mejorar por el aumento que se está haciendo, la inversión que se está haciendo. 5 veces menos, ¿eh? 5 veces menos. 5 veces menos, sí. Nosotros como estudiantes del Estado Dominicano, obviamente que debemos estar también en un parámetro similar. Sí. Aunque sea especializada, no aspiramos a más, sino que sea igualitario. Porque ese estudiante no puede salir de un aula que asiste a un aula de 8 de la mañana a 4 de la tarde en unas condiciones y entrar a unas condiciones totalmente diferentes en el otro horario, siendo ambas cosas del Estado Dominicano. O sea, ahí un poco comienza a develarse de que las cosas no andan en el ámbito que deberían estar contempladas. Y nosotros lo hemos estado contemplando en ese sentido. O sea, lo que debemos ver es que debe ser un antes y un después, pero debemos tener todo el mismo discurso. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos dar una respuesta en el Estado Dominicano de acuerdo a las circunstancias que se están dando hoy día. Sí. Hay una revolución educativa en marcha, ese tren corriendo, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar haciendo lo mismo que hacíamos antes? Ante la tanda extendida, ¿nos vamos a quedar igual? O sea, hay muchas cosas que hay que verlas. Hay que verla en el conjunto, pero las que se van resolviendo, porque se van resolviendo. Y replantearla. Exacto. Si la del docente queda resuelta, vamos a dar paso a la siguiente. No nos podemos quedar en una y no ver nunca soluciones. O sea, si esta se resuelve, si hay una propuesta para resolver esta, porque todas no la vamos a resolver, profesor, todas no se van a resolver juntas. Claro. O sea, yo he visto una cantidad de cosas que todas son, no he dicho que no son ciertas, son todas ciertas, eso es así. Un país en vía de desarrollo no puede tener todo eso resuelto, porque si tiene todo eso resuelto no es un país en vía de desarrollo, es un país desarrollado. Sí, claro. Pero nosotros tenemos que dar esos pasos. Ojalá y se resolvieran todos. Digo que ojalá. O sea, un estado existente sobre la tierra. No lo hay, pero siempre la aspiración. Se aspira, claro. Siempre la Entonces el aspiración. elemento que saca a la luz esto es tan pronto se comienza a aplicar el 4% para la educación preuniversitaria, que siendo nosotros preuniversitarios no hemos tenido el mismo beneficio que ha tenido el sector de educación, y nuestros profesores ven el llamado, porque es que sus necesidades lo llevan a acercarse a donde hay una mejor propuesta salarial. Educación le puede ofrecer a nuestros profesores que tienen licenciatura una mejor propuesta, no en términos de la cantidad de horas que le puede ofrecer, sino en la estabilidad de un sueldo más amplio que le da una garantía para su jubilación. Pero tiene que permitirle también una formación y un plan alternativo para que ellos realmente entren en lo que se llama el baremo educativo a nivel de formación y a nivel de funcionamiento. Sí. Estamos de acuerdo con eso, Dustin, pero hay también algo que, escúchame que te interrumpa, que quiero traer aquí, porque yo creo que debe haber, este es un programa que no solamente debate o critica, sino que quiere llegar a acuerdos. Yo espero que incluso para la próxima semana tú vengas, porque tú tienes cosas muy importantes, pero yo quiero también que vengan esos profesores que vinieron a conversar, no a pelear ni a debatir, sino a conversar, porque se trata de una estabilidad.
Y yo creo que con lo que tú estás diciendo y con lo que ellos han dicho, hay en la mesa buenas intenciones de parte y parte. Vamos a ver si se dialoga aquí. Yo, o sea, quiero que nuestro programa sea la mesa de conversación sobre un particular que nos va a beneficiar hasta a nosotros, a todo el que imparte en la República Dominicana y que tenga esto que se llama el arte. Pero es que estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que sería interesante que sea así. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. O sea, ahora en esta semana que entra, eso se iba a producir esta semana, pero pasaron algunas cosas y no se pudo hacer así. Pero la próxima semana vamos a tener conversaciones con todos los profesores, porque todas esas propuestas de ellos son las propuestas nuestras. O sea, el ministerio tiene esa misma inquietud desde hace un año. Lo que pasa que, ustedes me van a entender, si usted administra una institución y él que es profesor le lleva una propuesta y yo que soy profesor de la misma institución le llevo otra y otro profesor le lleva otra, usted llega un momento que dice, ¿y a cuál de todos estos le creo? Porque tenemos que tener nosotros, primero, los que conocemos el sector, todos los profesores de teatro, o todos los profesores de artes visuales, o todos los de música, danza, o sea, ponernos de acuerdo que cuál es la propuesta que queremos nosotros, pero consensuarla. No todos los profesores están necesariamente de acuerdo con lo que alguien pueda salir a decir públicamente. O sea, pero hay que tenemos que consensuarla, tenemos que ponernos de acuerdo y enfrentar la situación que nosotros estamos viviendo. Miren, lo que es la tanda extendida. El Consejo Nacional de Educación acaba de aprobar como una ordenanza declarando la tanda extendida como una política de Estado. O sea, nuestros estudiantes que comienzan a las 2 de la tarde. Política de Estado. Sí, como una política de Estado. Oye, si tiene un carácter obligatorio. Y a final de este año, según el anuncio del ministro de Educación, en el acto de inicio de año escolar, 1 millón de estudiantes de la República Dominicana entrarán a la tanda extendida. Si nosotros desconocemos o nos olvidamos de eso, nosotros vamos a ser muy afectados en la matrícula estudiantil de nuestras escuelas. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes comienzan a las 2 de la tarde y si el 50% entra a la tanda extendida, quiere decir que muchos estudiantes que hoy asisten a nuestras escuelas o que podían asistir a nuestra escuela no van a poder asistir en el horario que nosotros hemos contemplado dentro de nuestro plan de estudio para formarlo con la calidad que nosotros entendemos que debemos tener. Entonces eso debemos nosotros tenerlo realmente en consenso. ¿Cuál es la propuesta nuestra ante la nueva realidad? Porque esa es una realidad. No, y poner a prueba esa tanda extendida, porque fíjate que en los 60 yo estudié en el Loyola de San Cristóbal con eso que no se llamaba tanda extendida, era el por la mañana y por la tarde. O sea, yo tenía que asistir a 2 tandas en el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal, donde me formé. ¿Qué pasa? Que esa política era también considerada una política de Estado, ¿no? Ahora, eso hay que experimentarlo porque no es las condiciones de los 60, no es lo mismo que las condiciones actuales. Entonces, tiene que haber un presupuesto, una locación. O sea, son muchos aspectos que ustedes, los que se entienden con eso, deberán tomar en cuenta. Pero también hay otras cosas. No, y el mismo plan de estudio. O sea, ese plan de estudio que aprobó el Consejo Nacional de Cultura en el 2006 ya no puede ser el plan de estudio de hoy. Porque es que la realidad cambia. O sea, tú no puedes quedarte apegado a algo que hiciste que puede estar muy bien. Hay una revolución tecnológica que ha cambiado la mentalidad del estudiante. Exacto. Sí, pero esa tanda extendida no necesariamente afecta ese horario hasta las 4 de la tarde, no necesariamente afecta el horario de Bellas Artes de 2 a... Bueno, hasta cierto punto. Claro, porque hay 2 horas. Porque hay 2 horas, pero no todo el alumnado de Bellas Artes viene de las escuelas o de los colegios. Hay estudiantes universitarios que también estudian. Sí, pero la gran mayoría es del sector, o sea, hace estudios paralelos. Bueno. Hace el estudio de escolar y al mismo tiempo hace el estudio en las escuelas. Porque desde hace tiempo lo permitía el sistema. Sí, porque recuérdate que los niños en danza y en música tú los recibes a temprana edad. Sí, pero el horario extendido obliga a las escuelas públicas. No a los colegios. No, pero es que nosotros se constituiría en un sistema excluyente, que nada más puede ir el que es universitario, el que ya es bachiller. Pero entonces ustedes, para no afectar, tendrían que mover el horario. Nosotros tenemos que sentarnos a estudiar nuestra realidad. Las estrategias. Sí, tenemos que sentarnos. Habría que... Bueno, la aspiración del gobierno es que para el 2016 esté casi la totalidad de los centros en tanda extendida. Si no se logra, pues... Pero en los colegios privados. Sí, no, en el sector público. En el sector público. Sí, en el sector público. Sí, claro. Si nosotros no comenzamos a dar los pasos desde ahora y ir estableciendo pilotos para ir haciendo el estudio de esa aplicación, ensayándolo, nosotros vamos a tener serios problemas cuando ya esté el hecho. Hasta el presupuesto van a tener. Pero en todos los sentidos. O sea, nosotros tenemos... el desplazamiento de horario también. El llamado, lo que quiero que quede en el ánimo es que nosotros vamos a dialogar todo esto. O sea, yo creo que todo lo que ellos están planteando
son realmente nuestros problemas. Eso es bueno Porque escucharlo, son- Dustin, sí, sí, porque, es así. porque en el programa los profesores se quejaron amargamente de que en el ministerio, ustedes, como un ministerio, no tú, no tienen una actitud de escucha, son cerrados al diálogo, Al que en ministerio. las reuniones que no les recibían los documentos que ellos llevaban propuesta concreta, posible, factible, que no los querían, los recibían pero no le daban respuesta, Que no querían hubo, dialogar con el ministro, el ministro no les que el hacía ministro caso. no está No, el abierto al director de diálogo. Bellas Artes No, ni no, el no. subdirector. Que le decía a todas las reuniones, no, esto se puede, no y no, Negativo. y no hay presupuesto. Eso digo Ernesto, Sí, bueno, Ernesto pero- López en una reunión. Bueno, más allá del acto anecdótico o personal, ellos acusaban de que no hay una apertura al diálogo de parte de ustedes, de no hay una actitud de negociación, de sentarse en la mesa. No, pero- Esa es la sí. crítica reiterada. No, está bien, Dustin. pero ¿qué yo propongo en estos casos? O sea, si nosotros pertenecemos a un sistema, pertenecemos todos. Sí. Y ahí están las instancias en cada caso. O sea, hay una asamblea de profesores y usted hace su propuesta ahí, el director la encamina, o sea, tenemos instancias. Está la asamblea de profesores, está la unidad técnica, está el consejo técnico. Antes de llegar al ministro, nosotros tenemos que agotar todos esos pasos, porque es que si cada profesor se acerca donde el ministro y hace una propuesta, el ministro le va a decir que no en Claro, primera instancia. ¿Por claro, qué? sí. Porque a lo mejor hay dos profesores con otra propuesta y otro con... Nosotros debemos llevar propuestas consensuadas, Sí. porque se trata de una institución, es un sistema. Sí. En un sistema, usted tiene que estar de acuerdo con lo que la mayoría... Mire, cuando se hizo este reglamento y se aprobó el plan de estudio de artes visuales, Sí. ese no era el plan de estudio mío. Sí. Yo era el director del CINFAE, pero Yo yo entiendo, soy un sí. profesor, pero yo no lo podía imponer porque la mayoría de los profesores entendían que era otro el plan Mira, de a Odalí estudio. no le gusta la Mira, palabra crítica, no le gusta, él utilizó la palabra diálogo. Pero yo creo que debe haber un debate Sí, sí. o un encuentro amigable, No, un diálogo que los- entre Eso es los lo que voy a profesores. proponer. Mire, Sí, ya, sí, ya para la la- semana ya que nos viene. están tirando casi la cámara encima. Mira, Dustin, nosotros te hacemos una propuesta formal de que el próximo en el próximo programa tú vengas, vamos a invitar a los profesores. Excelente. Seguro que va a ser un caso amigable y eso aclarará mucho. No, es que son mis amigos, Porque sí. no quiero que todo con toda esa rapidez tú te vayas de este programa. Y Es que son entonces yo muchas tener que Son muchas cosas. con el debido respeto, Sí, entonces sí. tener que cortarte. No Sí, me sí. gusta eso, pero Sí. te invito para el próximo programa para que tratemos esos problemas de manera conjunta y que Con esta ellos mesa dos, con esos dos. sea una mesa donde Sí, se sí. pueda llegar incluso a ciertos acuerdos. Claro. Por eso lo vamos a invitar a ustedes y a ustedes, amables televidentes, para que estén con nosotros en la próxima emisión de su programa, Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.